A menudo, hermanos, el hombre se ve atraído por las cosas del futuro, por conocer el futuro, por tener información acerca de qué es lo que va a pasar mañana. Podemos ver a diario cómo las cosas, como estas cosas que decía, son más frecuentes de lo que creemos. Están antiguamente, no sé si recuerdan, estaban en los diarios, en el final del diario, en los horóscopos. Están en la TV, están con numerosos personajes por ahí, gurús espirituales que guían a las personas a alcanzar la plenitud de la vida y conocer el devenir mediante lecturas de alguna cosa que esté de moda. Hay algunos que van incluso más allá y derechamente juegan con los asuntos espirituales ocultos tratando de que algún muerto los pueda guiar. Por otro lado, vemos en cosas menos graves, entre comillas, que hay algunos personajes que a ratos piden ver más allá de lo evidente para poder luchar de mejor manera contra el mal. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué a veces nos resultan tan atractivas todas estas cosas? Cuando hablamos acerca de la segunda venida de Cristo, parece casi imposible no pensar en algún dato acerca de la fecha exacta, de cuándo ocurrirá, o recurrimos a algún tipo de triangulación entre lo que ya ha ocurrido en el pasado, en la historia, y lo que está ocurriendo ahora con los eventos que vemos, en las noticias principalmente. Esto se hace aún más relevante cuando eventos catastróficos, ¿cierto?, ocurren, y vienen no solo sobre nosotros, sino que vemos por las noticias que ocurren en otros lados también del planeta. Y pensamos directamente, ahora sí, este es el tiempo en que ocurre. Y vamos y conversamos con otros acerca de estas cosas y comenzamos a construir ideas acerca de esto. Sumado a que alguno que aparece por ahí viralizando algún contenido, diciendo el día tanto de tal mes será el fin de los tiempos. Otro sube un video por ahí diciendo, esta es la generación que presenciará la parucía, calculado por un científico matemático. ¿Qué es esto? ¿Por qué siempre vemos vamos tras estas cosas? ¿Por qué esto se nos hace tan atractivo? ¿Por qué muchas veces nos ponemos tan ansiosos con el tema en particular? ¿Qué hay si les digo que muchas veces perdemos el tiempo? ¿Y qué es mejor dejar de pensar en estas cosas? Bueno, Pablo en esta gran sección de la segunda parte del capítulo 4, recordemos que vimos el sermón, ¿cierto?, de la semana pasada que desde el capítulo 4, desde el 13 al 18, vimos que de alguna manera Pablo estaba respondiendo a unas ciertas interrogantes que habían en la iglesia de Tesalónica, ¿ya? Y esta parte que leímos ahora, del capítulo 5, si se fijaron, está como ligado, ¿ya? Esta parte del capítulo 5 que vamos a ver pareciera responder a algunas dudas que probablemente también fueron consultadas respecto a la segunda venida, así como ocurrió con el capítulo 4 del versículo 3 al 8 que vimos la semana pasada. Esta primera parte del capítulo, lo que acabamos de leer, es entonces una continuación de lo que ya vimos con el pastor la semana pasada en 1 de Tesalonicenses, como dije, capítulo 4, del 13 al 18. En dicha oportunidad, como recién conversábamos hace un rato en la escuela dominical, o en el periodo de conversar acerca del sermón, el pastor nos habló acerca de estas dudas que tenían los hermanos de la iglesia de Tesalónica respecto a la segunda venida. Y en particular, acerca de qué pasaba con los cristianos que estaban muriendo, que morían esperando la segunda venida del Señor. Él decía, ¿qué pasa con los que mueren antes de que Cristo vuelva? Entonces Pablo, en esta carta, se toma un tiempo para abordar estas cosas y da una respuesta clara a este interrogante. La vimos la semana pasada. ¿Acaso, dice en el capítulo 4, versículo 14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Los muertos en Cristo resucitarán en aquel día y saldrán al encuentro de su Señor. Pablo trae así consuelo a la iglesia en este tema y mediante la exposición de la esperanza de las promesas de Dios para los suyos. Ahora,
En esta nueva sección que acabamos de leer, la del capítulo 5, Pablo pasa a tratar otro asunto que inquietaba a la iglesia y que parecía tener que ver con los tiempos respecto a la segunda venida. Al parecer, los hermanos de la iglesia de Tesalónica sentían además una cierta impaciencia respecto a cuándo exactamente sería esta segunda venida. Es entendible entonces que preguntas, que afloraran cierto tipo de preguntas, cierto tipo de dudas, como cuándo va a ocurrir, en qué momento, ya que había hermanos que se estaban muriendo sin ser testigos de la segunda venida. Había en ellos un cierto grado de ansiedad y de angustia en relación a cuándo se iba a dar este gran acontecimiento y qué pasaba con aquellos que morían esperando. La estructura ahora de este sermón va a ir enfocada en tres partes principalmente. Primero en lo relativo a la fecha del Día del Señor. Luego ahondaremos en lo que Pablo les dice a los tesalonicenses, en cómo los consuela, la exhortación, la seguridad que también Pablo llama a la iglesia de Tesalónica. Y como tercero, el llamado final, que está llamado a confortarse unos a otros y edificarse. Entonces, como dijimos anteriormente, lo que veremos hoy es una sección que continúa lo ya visto la semana pasada en el sermón anterior. Pablo inicia entonces esta segunda parte así, en el versículo 1, perdón. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿No llama la atención un poco esto? Así como que Pablo diga, acerca de los tiempos no tienen necesidad, ¿no? Ustedes no necesitan, no necesitan que les escriba nada. Llama poderosamente la atención, al menos a mí me llamó mucho la atención, que parta al tiro diciendo eso. Y que, bueno, de hecho parta diciendo pero, directamente en el versículo 1, pero, haciendo en relación a esto que hablábamos recién de ligar lo anterior a esta nueva sección, diciendo, ok, ahora vamos a responder lo siguiente. Cuando Pablo inicia esta parte de la carta, lo hace, como dije, primero con un pero, ¿ya? Este pero une estas dos partes y se entiende que todavía estará dando respuesta a estas dudas y que ahora va por la respuesta a esta otra interrogante que hablábamos recién. Esta primera parte nos lleva a pensar en dos cosas. Primero, que él, Pablo, no tiene nada que agregar al respecto, claramente. ¿Por qué? Pues porque se entiende que algunas de estas cosas ya se habían hablado antes, en los inicios de la misión de la iglesia de Tesalónica. Las enseñanzas por parte del mismo Pablo, Timoteo y Silas, que eran los misioneros que estaban en la misión, valga la redundancia, de Tesalónica, las enseñanzas que ellos estaban dando a la iglesia pudieron haber incluido esta temática, ¿ya? Mientras se instruía a los hermanos cuando ellos le llevaron las buenas nuevas. Aquí entonces entra el segundo punto, y es que Pablo hace una clara referencia a las palabras del propio Jesús, y eso también lo vimos un poco en la mañana. Pablo no hace más que hacer eco y citas a palabras directas de Jesús. Dice, si quieren anotarlo o lo buscan, en Hechos 1, del 6 al 7, lo voy a leer, es la versión de la Biblia de las Américas. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Las palabras usadas aquí por Jesús y asimismo las palabras que usa Pablo para el tiempo y época, en la Reina Valera creo que habla de los sazones, ¿ya? Pero principalmente tiempo y época, son las palabras griegas que probablemente muchos hemos escuchado, del Cronos y el Kairos, ¿cierto? Lo que dice aquí Jesús es, no les corresponde a ustedes saber el Cronos ni el Kairos, que el Padre ha fijado con su propia autoridad. El Cronos tiene que ver, por ahí, hermano, en la lectura antifonal, mencionó algo respecto a esto del tiempo cronológico. Como el Cronos es el tiempo medible, ¿ya? Es el tiempo que se puede medir con el reloj, lo que nosotros también podemos medir con un calendario,
mediante la semana, los días, los meses, los años. Es el tiempo medible. Y de aquí surgen como estas palabras conocidas, cronómetro, ¿cierto? O cronología. Y por otro lado, tenemos el kairos, que hace referencia al tiempo como algo un poco más conceptual. Es como cuando hablamos de que sea el momento oportuno o el tiempo adecuado. En las Escrituras, el kairos es el tiempo donde Dios actúa, donde Dios interviene y donde cumple sus propósitos. ¿Por qué es importante destacar esto aquí en esta parte? Bueno, porque en este caso, referente a la segunda venida, ambos tiempos están sujetos a su voluntad. Tanto el cuándo como el tiempo tanto el cuándo en el tiempo cronológico como una fecha puntual, así como el tiempo apropiado para que esto ocurra, están bajo el dominio soberano de Dios. Como bien explicaba el pastor la semana pasada, el tiempo en que ocurrirán esto, la segunda venida, ha sido ocultado a los hombres, dijo él. No podemos conocer una fecha exacta en que esto va a ocurrir, por lo tanto entendemos que esto entra en lo que se conoce también como la voluntad oculta de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que considerar al menos como 3 maneras de poder entenderla. Es algo bien amplio, ¿ya? Y generalmente se habla de 3 tipos, o no más que 3 tipos, son como 3 maneras de ver la voluntad de Dios, ¿ya? El primer concepto más amplio es acerca de la voluntad decretiva, ¿ya? La voluntad decretiva soberana, que es la voluntad que por medio de la cual Dios hace que se cumplan absolutamente todos sus decretos y ordenanzas. Y esta voluntad es secreta, al menos hasta el momento en que se acontezca, al menos hasta el momento en que ocurra. Luego está lo que se conoce como la voluntad preceptiva, ¿ya? Que como es la palabra, tiene que ver con los preceptos, ¿ya? Su ley, sus mandamientos, la voluntad que ha sido revelada mediante su palabra, lo que Él nos ha expresado en ella. Y por otro lado tenemos la voluntad de disposición que describe la actitud o la disposición de Dios. Esta voluntad nos revela lo que le agrada a Dios, lo que le complace o lo que le deleita. Bueno, aquí lo que es de destacar, ¿cierto?, es que hay ciertos temas que no son propios, o que más bien son propios de la voluntad soberana de Dios y no son de competencia para nosotros. Respecto de la segunda venida, lo podemos ver en las mismas palabras de Jesús que leímos, ¿cierto?, anteriormente en Hechos 1, donde decía, no les corresponde a ustedes lo que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No les corresponde saber lo que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y por otro lado, en Mateo 24:36, leemos también que el Señor relata y dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces lo que es claro es que la voluntad de Dios respecto al día y la hora, al momento apropiado, ¿cierto? Cronos y Kairos, es que la segunda venida ocurrirá ciertamente, pero que ha sido precisamente ocultada a los hombres, el tiempo, ¿ya? Y no hay nada que nosotros podamos hacer para descubrirlo. Es por esto entonces que resulta muy atractivo para las personas comunes intentar descubrir estas cosas, ¿ya? Por esto el hombre recurre a métodos como la adivinación, lectura de cartas, lectura de caracolas, por ahí, lectura de hasta del café, lectura de manos, etc. Acá, al menos, no hasta hace mucho tiempo, no sé si algunos por ahí también lo han escuchado, había un programa al aire en radio donde aparecía un personaje, acá en Ancud, me refiero, ¿ya? Que se autodenominaba el indiecito. No sé si lo conocen, no lo han escuchado, nunca escucharon hablar del indiecito. Bueno, aparece por ahí, por la radio. Y bueno, él hacía derechamente trabajos de este tipo, ¿ya? Incluso algunos que eran bien particulares, ¿cierto? De amarres y cosas de ese tipo. Y alguna vez me quedé escuchando en uno de estos programas y me llamaba profundamente la atención la cantidad de gente que lo contactaba, lo llamaban por teléfono.
Y bueno, fueran verdad o no estas llamadas, lo que es claro es que el programa salía al aire. Y si salía al aire es porque pagaban y había plata de por medio para que esta persona hablara, ¿cierto? A la gente acá de la ciudad. Y tenía un alcance importante, al menos, por estas llamadas que él recibía. El hombre siempre está deseando estas cosas, siempre está deseando ser como Dios. Desea conocer el futuro y descubrir esa voluntad de Dios que ha sido oculta para nosotros. Pero como vimos en palabras de Jesús, nos queda claro que no es materia del hombre conocer estas cosas. Parte de lo mismo es lo que vemos de repente compartido en las redes por ahí, lo que vemos en YouTube o similares, TikTok. Hace no muchos días veía también unas publicaciones en redes sociales y esto me llamó mucho la atención de algunos cristianos por ahí bien conocidos de acá de la isla, donde hablaba un científico acerca de más o menos en qué época ocurriría la segunda venida. Pero todo dentro de una perspectiva científica. Y además con argumentos matemáticos, ¿ya? De cuándo esto ocurriría. Y me viene esto a la mente, hermanos, de que no caigamos en este tipo de cosas. No es sano ni es adecuado hacer este tipo de cosas. Estamos aquí precisamente para aprender, mediante la palabra de Dios, que debemos ser cautos con estos asuntos y someternos, por sobre todo someternos a la voluntad de Dios. Así entonces, volviendo atrás, repasando un poco tanto el Cronos, ¿cierto? La fecha exacta, tanto el Cronos como el Kairos, el momento adecuado cuando esto ocurra, que el Padre ha dispuesto para la segunda venida de Cristo, han sido ocultados a nosotros por la propia autoridad del Padre. Es un llamado claro a mantenernos ajenos a estas cosas, entendiendo que no es asunto que nos competa. Ahora, volviendo al texto, en el primer versículo del capítulo 5 de Tesalonicenses, es de notar que Pablo aquí les dice que no es necesario, ¿cierto?, que escribir acerca de los tiempos en que ocurrirá la segunda venida, porque, como vimos en la palabra de Jesús, no corresponde a nosotros saber, y además el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles, sino solo el Padre. Muchas veces este tipo de situaciones son, como hablaba, más cercanas a nosotros de lo que creemos, a lo que nosotros vemos a diario. Sentimos una cierta curiosidad hacia querer conocer lo venidero. Sin embargo, a la luz de lo anterior, entendemos que simplemente hay cosas que no se nos ha permitido conocer, porque es voluntad de Dios que así sea. Nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, nos lleva a querer hacerlo, porque como dijimos, el hombre siempre está deseando ser como Dios. Y es en este tipo de situaciones donde, si bien es legítimo querer saber ciertas cosas que desconocemos, debemos cuidar que nuestra voluntad esté sometida a la voluntad de Dios. Más aún en estas cosas que tienen respuesta en las Escrituras. ¿Tienes dudas de cuándo será la segunda venida? Pues ya lo sabemos. Nadie sabe, solo el Padre. Hermanos, solo sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios podremos tener paz y seguridad con estas cosas y no estaremos angustiados. Pero no vamos a conocer su voluntad si no la buscamos. Por ahí te preguntarás, bueno, ¿y cómo buscamos entonces hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos su voluntad entonces? Bueno, podemos conocer su voluntad en su palabra revelada, yendo a las Escrituras, sumergiéndonos en la Biblia, sumergiéndonos en los estudios de la Escritura. Mientras nos mantengamos aprendiendo, escudriñando su palabra y conociendo más a Dios por medio de ella, más conoceremos su voluntad. Y aún así, más si la ponemos en práctica. Si todavía no queda claro todo esto, tenemos el pasaje también de Deuteronomio 29:29, donde dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Hermanos, en lugar de buscar ansiosamente los detalles ocultos del futuro y del llamado, el llamado en realidad del creyente es a obedecer la voluntad de Dios, buscar obedecer su ley, como leíamos recién, vivir en santidad y confiar en su soberanía.
Ahora pasando al versículo 2, Pablo refuerza lo referente al tiempo de la segunda venida, ¿ya? Nuevamente haciendo eco, como les conversaba, a las palabras de Jesús. Dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Nuevamente aquí Pablo les recuerda algo que ellos, al parecer, ya saben. ¿Ah? O que es de conocimiento de la iglesia. Como conversamos recién, es probable que estas cosas hayan sido conversadas cuando Pablo, Silas y Timoteo estuvieron en Tesalónica instruyendo a la iglesia. La metáfora de la segunda venida como ladrón la podemos ver también en palabras del propio Jesús. En Mateo 24, también del 42 al 44 aparece, se lo voy a leer. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es altamente probable que estos asuntos habían sido enseñados ya a la iglesia de Tesalónica, o al menos habían sido conversados con ellos. Por lo que Pablo, con estas palabras del versículo 2, los llama un poco a reflexionar acerca de esto. A modo de un poco querer recordarles la enseñanza. Vosotros sabéis perfectamente, les dice. Es como que piensen un poco más y se van a acordar de lo que ya conocen. Esta metáfora obviamente no intenta, la metáfora del ladrón no intenta decir que Jesús es un delincuente, sino que advierte a las personas que así como el ladrón no avisa cuando te va a robar, no te manda un mensaje, no te llama antes, no te manda un WhatsApp, sino que es repentino. Así será la segunda venida. Va a ser de manera repentina, inesperada para muchos, en particular para los incrédulos. No es que el ladrón esté, como decía, avisando con antelación el atraco. Al contrario, siempre espera el momento preciso para actuar de manera repentina, cuando la víctima se encuentra desprevenida. Toda esta idea refuerza lo expuesto ya en el versículo 1, de lo sin sentido que es intentar calcular o investigar cuánto tiempo falta para la segunda venida. Entendiendo ahora esta metáfora, y en particular el hecho de que viene, cierto, de forma repentina, Pablo continúa diciendo en el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así entonces Jesús aparecerá repentinamente para juzgar a los incrédulos. La gente estará viviendo con total normalidad, así como en los días de Noé, como dice Jesús también en este pasaje de Mateo 24 que hablaba recién. Dice a partir del versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay que entender que no hay nada de malo, quizás en estas cosas. No hay nada de malo en casarse, no hay nada de malo en estar comiendo, ¿cierto? Pero el punto aquí es en qué vas a estar tu vida, o en qué es lo que te está trayendo esta paz y seguridad de la que Pablo aquí está hablando. Él dice, todos estarán hablando de paz y seguridad. Es como una frase que a veces resulta un poco como usada por ahí por algunos políticos, ¿cierto? Paz y seguridad, muchos ofrecen paz y seguridad.
Bueno, cuando la humanidad esté enfocada en sus propios afanes, cuando estén enfocadas creyendo de que estamos bien, estamos plenos, estén gozando, ¿cierto?, de los bienestares personales, absortos en los afanes de la vida, ahí será cuando el Señor vendrá de forma repentina y no podrán escapar al juicio de Dios. Así como las contracciones llegan a la mujer embarazada y es inminente la llegada del bebé. Llama la atención esta analogía también, es bien fuerte, porque las mujeres que han tenido hijos, sobre todo las que han tenido partos naturales, saben que cuando llegan las contracciones es cuando llega el momento. Y una vez que estas contracciones tienen un cierto periodo consecutivo, no hay vuelta atrás. No puedes volver atrás. El bebé viene y es ahora. No hay vuelta atrás. Y eso sumado al dolor de esta situación, al dolor que genera el parto. Y las contracciones en sí muchas veces son muy dolorosas. Las mujeres no pueden moverse, quedan a veces tiradas y hay que asistirlas en estos momentos. Entonces, lo que intenta Pablo aquí es poner una advertencia clara respecto a la destrucción venidera. Una vez que ocurra la segunda venida, hermanos, ya no hay vuelta atrás. Para quienes rechazaron a Cristo, no escaparán del juicio. Luego, Pablo hace un quiebre a modo como de consolar o de calmar a los después de todo esto que es como resulta ser como tan llamativo y tan impactante, ¿cierto? Como lo hemos visto hasta ahora, de la mujer, del parto, de la destrucción venidera y que nadie va a escapar. Él pone un quiebre, hace un quiebre y contrasta y dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El punto de Pablo, aquí como recién les decía, es tranquilizar a los hermanos de Tesalónica, explicándoles que ya no pertenecen a las tinieblas. Han sido rescatados mediante la obra redentora de Cristo, cuando les dice después que son hijos de luz, lo que hace recordarles quiénes son en Cristo. ¿Cuál es la identidad de ellos como hijos de Dios? Creyentes transformados solo por gracia, llamados de tinieblas a luz, apartados de la oscuridad del pecado, para vivir en la verdad, bondad y justicia de Cristo. Luego sigue enfatizando en el versículo 5, todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. Pablo recalca a los hermanos que son hijos de Dios, han sido adoptados, incorporados a la familia de Jesucristo. Esto, hermanos, es seguridad de salvación. Son luz en Él, así como tú y como yo hemos sido adoptados por Él y hemos sido traídos de tinieblas a luz. A continuación recalca y a modo también de contraste, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y pareciera ser como que se incluye ahí en esta. No somos, ¿sabes? Primero les hablaba a ellos, ustedes no son de las tinieblas. Y ahora él dice, incluyéndose, y me imagino que también a Silas y Timoteo, no somos nosotros tampoco de la noche ni de las tinieblas. Es decir, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Hermanos, cuando somos llamados de tinieblas a luz, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros porque hemos sido unidos a Cristo. Por consecuencia, esta es la razón de por qué quien ha creído debe apartarse de la oscuridad del pecado. Estamos llamados a vivir vidas santas, apartadas de Él, porque Dios es santo. Esto nos da paso ahora a los versículos 6 y luego al 7 y el 8. Por tanto, no durmamos como los demás,
sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. El llamado es claro. El llamado de Pablo es a no dormir, sino velar y ser sobrios. En estas metáforas, Pablo intenta decir que la iglesia no debe permanecer en este estado de letargo espiritual como los que duermen, sino más bien atentos, velando por la venida del Señor. En Mateo 25, Jesús relata la parábola de las 10 vírgenes. No sé si la tienen, la recuerdan bien. Voy a leerla aquí para hacerles recuerdo. Dice Jesús hablando en Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que estaban dormidas, ¿cierto?, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No podemos, hermanos, estar en este estado de letargo. No podemos estar durmiendo, viviendo nuestras vidas como si fuera a venir, o sea, como desconociendo que no fuera a venir el Señor, como si nunca fuera a venir, y desconociendo el juicio final. No podemos estar desprevenidos, relajados moral y espiritualmente. Más bien, debemos estar vigilantes, viviendo vidas en santidad, conscientes del juicio que ha de venir. Estar vigilantes tiene que ver con estar preparados en actitud, siendo además, como dice Pablo, sobrios moralmente y espiritualmente, tranquilos, pero firmes. Llama la atención que Pablo llame a los tesalonicenses a vivir de manera sobria, ¿ya? Probablemente haciendo como hincapié o apuntando al dominio propio, pensando en el contraste que hace luego, ¿cierto?, con los que duermen de noche y los que se embriagan. Un cristiano vigilante y sobrio espera pacientemente, alegre, pero atento espiritualmente, firme en la fe, con la esperanza en la venida de su Señor. Vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como dice en la segunda parte del versículo 8. Pablo aquí esboza la idea de esto que a veces que solemos escuchar y que está en Efesios 6 acerca de la armadura de Dios, ¿ya? Y que por ahí también hay alguna referencia en el libro de Isaías. Él señala aquí la fe y el amor a modo de chaleco antibalas, ¿ya?, que cubren las partes vitales del torso. Y la esperanza de la salvación como un casco que protege la mente de quien la porta. La importancia aquí es que el cristiano debe estar preparado para enfrentar los momentos difíciles, mostrando las virtudes, ¿cierto?, que son la fe, la esperanza y el amor, como parte de una armadura, mientras espera vigilante por el día del Señor.
Pablo amplía el concepto de la esperanza, luego de la salvación, en los dos siguientes versículos, en el 9 y el 10. Dicen, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí viene ya como el broche. Aquí destaca Pablo que mediante el sacrificio vicario de Cristo fuimos eximidos de la ira de Dios. El sacrificio de Cristo, el Cordero Pascual perfecto, permite, hermanos, que podamos alcanzar salvación y podamos librarnos de la ira de Dios en el juicio final. Por lo tanto, tengamos certeza de que, tal como los tesalonicenses, si hemos creído en Él, ten por seguro que ya sea que estemos vivos o ya hayamos muerto, cuando Él venga, viviremos conjuntamente con Él. Y disfrutaremos de estar en su presencia, ciertamente, eternamente. Esta es nuestra esperanza y esta debe ser también tu esperanza. Descansa en su gracia, descansa en la obra redentora de Cristo, descansa en la certeza de la salvación. No desprecies su sacrificio, vive vida acordes a un siervo que espera feliz la llegada de su Señor, con la esperanza puesta, como decía mi hermano, en la gloria venidera, en la consumación de la salvación cuando Él regrese. Por lo tanto, animaos. En el versículo 11 dice, animaos unos a otros y edificaos así como lo hacéis. Finalmente, Pablo exhorta a los creyentes de Tesalónica a edificarse los unos a los otros, así como ellos saben hacerlo. Llama la atención esto, ¿no? Probablemente ellos tienen una manera particular de exhortarse y de edificarse. Una iglesia a la cual Pablo destaca mucho esto, de las cosas buenas que ellos saben hacer. Hermanos, animémonos unos a otros. Edifiquémonos y alentémonos cuando veas a un hermano que lo necesite. Cristo regresará. Ayuda a tu hermano que necesita apoyo, levántalo en amor para que juntos velemos por el regreso de nuestro Señor. Que los asuntos respecto a la segunda venida no sean motivo para estar asustados, en especial los niños que a veces temen a estas cosas, ni mucho menos apurados, esperando tener todo a cuentas antes del juicio venidero. Sin duda, debésemos estar a cuentas con nuestro Señor, pero esto como algo constante que surge de una vida dedicada a Él. No como comúnmente se dice que nos pille confesados, ¿cierto? Más bien vivamos alegremente en respuesta a la certeza de la salvación que nos ha sido dada por medio del sacrificio de Cristo. Seamos diligentes en llevar vidas sobrias que reflejen a Cristo en medio de la oscuridad, para que aquellos que duermen sean despertados, que sea nuestro anhelo que los que están muertos sean levantados y llevados a vida eterna. Dispongamos nuestras manos para la obra de Dios. Aprovechemos el tiempo, hermanos, que tenemos ahora y que el Señor nos sigue dando para hablar a otros acerca de su sacrificio y de su pronta venida. Para finalizar, me gustaría compartirles lo que dice la confesión, nuestra confesión, la confesión de fe de Westminster, justo al final de todo, precisamente en el capítulo 33, que es el último capítulo, el último inciso del capítulo, dice lo siguiente: así como Cristo quiso que estuviésemos ciertamente persuadidos que habrá un día de juicio, tanto para disuadir de pecar a todo ser humano, como para el mayor consuelo de los piadosos en tiempos de adversidad. Del mismo modo, ha querido mantener ese día desconocido, para que los seres humanos dejen toda seguridad carnal y estén siempre vigilantes, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y para que estén siempre listos para decir: ven, Señor Jesús,
ven pronto. Hermanos, no perdamos de vista el día del Señor. Consolémonos con estas palabras sabiendo que en el juicio venidero, la ira de Dios pasará de largo por quienes fueron redimidos por la sangre del Cordero, Jesús. Anhelemos su regreso, mantengámonos atentos, vigilantes, siempre listos para cuando Él vuelva. Que el Señor, hermanos, nos sea bendiciendo y tenga siempre misericordia de todos nosotros. Oremos.